Ajá, del primer parcial ajá. y ahorita ya me apareció la nota del segundo parcial, pero usted me dijo la vez pasada que de una vez se iba a actualizar la del primero y no me sale. No le sale. Entonces, hágame favor de mandarme un correo, indicándomelo, así yo busco su examen. Es posible que se me haya olvidado cargar su nota. Ok, muchas gracias, licenciado. Vaya, no vas a empezar a chillar, patojita. Deje de molestar. Adelante, David. Lic, ¿me escucha? Diga. Sí, 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 claro. Mire, disculpe, ¿cómo se llama su gato? Kika, Ah, Kika, Francisca. Es que así es el nombre de una película de Almodóvar. Almodóvar es un cineasta español, muy bueno, de los mejores de España. Y hay una película que se llama Kika, como esta patojita. Muy bien, jóvenes, vamos a terminar el tema de las falacias. No sé si se recuerdan. ¿En qué nos quedamos? Yo recuerdo que les comenté todo este embrollo, cómo se genera, y según recuerdo, les hablé de este argumento contra la persona. No sé si también hablé de apelación a la fuerza. ¿Alguien recuerda? Gracias por todas sus respuestas tan prontas y cumplidas, jóvenes. Somos. Estamos en Lo que- argumento con la persona. ahí nos quedamos, Vilma. Ahí. Alguien levantó la mano, yo no miro quién es. Gracias, María, a su cena y a su desayuno. Bueno, entonces, como les había comentado en la clase pasada, lo fundamental es comprender cómo se construye una falacia, cómo quien comete falacias en realidad o es un ignorante o es un manipulador. Y en cualquiera de los dos casos, pues es alguien incapaz de argumentar, es alguien que no tiene la capacidad ni humana ni ética de construir argumentos sólidos. Em, por otra parte, ya en términos jurídicos o en términos puramente formales, quien comete una falacia, pues obviamente se expone a que ésta sea descubierta y por lo tanto se ha vencido en cualquier tipo de litigio. Así es que yo les decía, en el examen, pues obviamente lo que va a evaluarse es la clasificación, digamos, que ustedes sepan identificar las clases de falacias, pero creo que para llegar a eso es imprescindible haber comprendido esto que tienen en pantalla. Por eso no le doy tanto énfasis a cada una de las clases, porque eso pues ustedes cuando estén leyendo el capítulo lo van a comprender mejor. Lo que sí tal vez puedo ir haciendo es cómo indicándoles o dándoles alguna pista para que ustedes aprendan a encontrar el aspecto por el cual pueden identificar a qué clase de falacia. Ahorita estoy así porque estoy chineando, bebé. Esta gatita tiene 3 meses, creo yo, entonces es demasiado dependiente. Así es que no van a creer que estoy haciendo cosas indebidas. Es que la Micha me durmió aquí en los brazos.
Bueno, entonces, ¿cómo identificar, por ejemplo, una falacia de argumento contra la persona? Pues viendo en qué radica la base argumentativa. Por ejemplo, aquí dice, el Señor debe desestimar porque Él es un indigente. Entonces está dirigiéndose directamente a la persona que esgrimió un mensaje. La falacia normalmente se presenta cuando respondemos a un argumento, pero no tenemos la capacidad de analizar el argumento en sí, sino que desviamos la atención hacia otro aspecto. Y en este caso, cuando se trata de un argumento contra la persona, pues se evidencia en ¿qué les puedo decir? La demostración en el por qué, en las razones que ofrece para contraargumentar. En este caso, porque es un indigente, y en el segundo caso, eh, habla de que es un diputado que todos conocemos como borracho. Es decir, en ninguno de los dos casos está analizando el argumento contrario, sino solo está atacando a la persona que esgrimió ese argumento. Por eso se llama argumento en contra de la persona. El argumento de apelación a la fuerza o tal vez falacia de la amenaza, podríamos decirle con más propiedad, ad baculum es en latín, o sea, apelación al garrote, eh, consiste en que en lugar de convencer con argumentos para que se haga algo o se deje de hacer algo, lo que se hace es amenazar, ya sea de forma sutil o de forma abierta, como lo hace Trump. Por ejemplo, Trump no tiene ningún argumento en contra de China, entonces, ¿qué dice? Le voy a subir los aranceles. No está argumentando, no está diciendo por qué esa política es mejor que la otra, simplemente está diciendo o hace lo que yo quiero o le subo los aranceles. Muy bien. Me van a disculpar, parece que está pegando una cepa diferente de coronavirus y creo, tengo la sospecha de que yo la adquirí porque tengo todos los síntomas de esa nueva cepa. No me, no me anula, no me, eh, digamos que no me impide desarrollar mi vida normal, pero sí me mantiene con un dolor de garganta, con una especie de fiebre, pero no tan fuerte. Entonces, por eso es que me van a ver así un poquito de bajón. Bueno, ahí pueden ustedes ver, este es parte de un artículo de prensa libre en donde se estaba amenazando a la población que si asumía Arévalo, pues se iba a desencadenar una guerra. Es decir, no se estaba argumentando que fuera ilegal o legal las elecciones, sino se estaba amenazando con una guerra. Aquí hay otra falacia que es bastante común, aunque no tanto en círculos como los nuestros. Se le llama que apela a la ignorancia. Tal vez el nombre en castellano está mal traducido, no es por ignorancia, sino que apela a la ignorancia. Es decir, se basa en términos formales. No sé si ustedes recuerden que la regla número 4 de los silogismos decía que debe haber al menos una premisa afirmativa. Entonces, una falacia por ignorancia apela a la negación de algo para la afirmación de lo opuesto. Por ejemplo, aquí dice, nadie ha podido demostrar que la Tierra sea redonda. Es decir, se sabe a través de esto que la Tierra no es redonda, pero a partir de esa negación se afirma que la Tierra es plana. Por eso es por ignorancia, que apela a el ignorar algo no da pie, no es fundamento suficiente como para afirmar lo contrario. En el segundo ejemplo dice, nadie ha podido encontrar evidencias de vida en otro planeta, por lo tanto no existe vida en otro planeta. En este caso, nuevamente una negación. La premisa en realidad es una premisa negativa y a partir de esa premisa se extrae una premisa también negativa. En este caso, a partir de una premisa negativa se extrae una premisa afirmativa. En el segundo,
a partir de una premisa negativa, se extrae una premisa negativa. El hecho de que nadie haya podido encontrar evidencia de vida en otro planeta no es argumento para afirmar que no hay vida en otro planeta. En todo caso, es argumento para afirmar que hasta la fecha, científicamente, no se puede afirmar que exista vida en otro planeta. Pero no se puede negar en sí mismo, porque aún, porque una negación no deriva una afirmación. Muy bien. Me interrumpen, por favor, si hay algo que necesitan que yo les explique o que les aclare o que eh, agregue. La apelación a la misericordia, me van a disculpar, pero este es un ejemplo muy recurrente en estas épocas. De hecho, mi, ¿cómo se llama? Mi bandeja de entrada está pero atascada de apelaciones a la misericordia. Eh, por eso lo pongo y normalmente coincide cuando estoy dando estas clases con la recta final del curso. Dice este argumento, el profesor debe ponerme buena nota en el curso, porque si no lo gano, perderé un año y tal vez me retiro de la carrera. Entonces está apelando, cállese, patojita. Está apelando a la misericordia, por eso es apelación a la misericordia, es decir, tratando de conmover a su profesor, pero no está argumentando en términos pedagógicos, en términos de conocimientos, sino simplemente en términos emocionales. Mueve la piedad, pero no argumenta. Igual, sí, para que no se sientan mal, igual nos pasa a los docentes. Normalmente nosotros cometemos la falacia ad vacuum, de apelación a la fuerza, porque nosotros decimos, si copian, les elimino sus tareas, sus puntos. Entonces, ahí no les estoy argumentando que por qué es malo copiar, aunque lo hago, pues, pero como ejemplo acá, sino que simplemente amenazo. Amenazo con el arma más poderosa que tiene un docente, que son los puntos. Entonces, en todos lados se cometen estas falacias. No van a pensar que yo solo criticando a los alumnos, dijo. También este nombre, apelación al pueblo, está como que mal colocado. Es tal vez apelación a la voz popular, pero le llamamos apelación al pueblo. Veamos este primer ejemplo. Más del 85% de la población cree en Dios. Por lo tanto, es imposible que no exista. Entonces, de la creencia de la población, de un alto porcentaje de la población, no se puede derivar la afirmación de esa creencia. Y si no, imagínense, en cada pueblo existiría en uno la Llorona, en otros el Sombrerón, en otros la Ciguanaba, en otros la Ciguamonta. ¿Por qué? Porque todo el pueblo cree en una o en otra. Entonces, apelación al pueblo significa que yo afirmo algo basándome en que todos lo creen. Eso es lo que ocurre en época electoral. Cuando somos algo babosos, miramos, como el Carlos Pineda va a tener votos, entonces ese es el mejor candidato. Cosas así un poquito estupiditas, ¿no? Bueno, el segundo ejemplo más o menos va por lo mismo. Casi todos los alumnos de la sección C, no es alusión personal, adoran a su profesora, la licenciada Ana Mercedes. No sé a quién se refiere Ana Mercedes. Por lo tanto, ella es la mejor docente. El hecho de que ustedes adoren a Mercedes y a Ana no implica, bueno, en este caso sí es cierto, ellas son las mejores docentes, pero no porque ustedes, todos los alumnos de la C la adoren, sino porque son buenas, ¿no? Pero el ejemplo indica que por la creencia de casi todos se está afirmando una realidad. Por eso es apelación al pueblo. Entonces no necesariamente es al pueblo como una entidad abstracta, sino a un conglomerado. ¿Ya? Entonces se basa en la creencia popular y no en factores causa-efecto. Cuando puedan, compren en las tiendas coreanas, venden un té de jengibre con miel. Es buenísima.
Y yo casi siempre que doy clases me tomo mi té de jengibre con miel y eso me permite estar bien de la garganta. Bueno, ahorita no estoy muy bien, pero apelación a la autoridad. Esta falacia hay que explicarla un poquito. Cuando ustedes sean abogados, ustedes van a ser una autoridad en leyes. Entonces, qué sé yo me quiero divorciar, acudo a ustedes y les digo, miren qué pasos debo de hacer para divorciarme. No, yo no me voy a divorciar, ya me divorcié una vez y es suficiente. Eh, entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a ser una autoridad en leyes. Pero, por ejemplo, no les pediría a ustedes que me analizaran si mi esposa me quiere o no para divorciarme, porque eso en todo caso a un psicólogo acudiría, porque él es el experto. Cuando se apela a la autoridad y es una falacia, lo que hacemos es argumentar algo basándonos en una autoridad a quien no le compete esa opinión. Por ejemplo, en el caso, este ejemplo tal vez no es el más adecuado, pero pues ahí está. El CACIF, que obviamente es una autoridad en extorsionar al Estado, es una autoridad en producir miseria, o sea, es una autoridad económica. Opina que no es necesario invertir en educación pública y que en esta no se debe abordar temas de sexualidad. Entonces, por lo consiguiente, la inversión en educación y el abordaje de la sexualidad son malos. ¿Cuál es la trampa aquí? El CACIF en efecto es una autoridad, como les digo, en extorsionar al Estado, en explotar a los trabajadores, en encarecer la vida de los guatemaltecos, pero no es una autoridad en educación. Por eso, su opinión relacionada con un tema de la sexualidad y la educación no es prudente, digamos, no porque sea una autoridad en economía, se le puede considerar una autoridad en temas educativos y sexuales. Permítanme un segundito. Muy bien, entonces la autoridad del CACIF pues podría ser en todo caso en temas de inversión, de economía, pero no en temas de educación. Entonces, el CACIF no es una autoridad, no son expertos ellos en educación, son expertos, como les digo, en hacernos la vida imposible. La falacia de la pregunta compleja es una especie de trampa que se pone y que consiste en que se plantean o se lanzan preguntas, pueden ser en forma de preguntas o no, eso no es lo que le hace una pregunta compleja, sino que se plantean preguntas que llevan implícita una afirmación. Eso significa que sea cual sea la respuesta que pudiera darse, al final se termina aceptando lo que el, eh, el, el, la persona esté indicando. Ahí tenemos 3 ejemplos. Dice, la pregunta es una pregunta retórica. ¿Por qué los chapines somos tan alienados? Si yo lanzo esa pregunta, pues obviamente cualquiera puede empezar, no, es que aquí tal y tal cosa, pero en el fondo lo que está pasando es que yo estoy afirmando que los chapines somos alienados. Entonces, eh, encubierto dentro de la pregunta, en realidad se está lanzando una afirmación. O sea, se está orientando ideológicamente hacia donde me conviene. Em, el segundo ejemplo, ¿debo obedecer a los sabios o a mi padre?
Em, Ahí, pues obviamente se está planteando una disyuntiva, pero en realidad lo que se está indicando es que mi padre no es sabio, entonces que no tengo por qué obedecerle. Bueno, algunos de ustedes deben estar en esa fase de la adolescencia en donde nuestro padre es el peor ogro que ha existido. El tercer ejemplo, ¿actúo según mi propio interés o el de la justicia? También es una pregunta retórica que obviamente puede ser contestada de una o de otra forma, pero en cualquier respuesta lo que está indicando es que el interés personal se opone al interés de la justicia, es decir, está planteando un argumento egoísta. Muy bien, por eso se llama pregunta compleja. De la causa falsa. Cuando nosotros tratamos de explicar un fenómeno atribuyéndole una causa que no le corresponde. Por ejemplo, aquí el coronavirus fue creado en un laboratorio de China porque ahí se detectó los primeros casos. Eso es obvio que en cualquier lugar en donde se detecte, no por eso de ahí se originó. Y mucho menos ya afirmar que fue creado en un laboratorio chino, ¿verdad? Más o menos ese tipo de información se difundió como una estrategia también para des, desacreditar a China, ¿verdad? Muy bien. Si pierdo este curso es porque el profesor me lleva mal. También ese es algo muy recurrente ahora. O me lleva mal, o el profesor se equivocó, o me calificó mal, o bueno, tantas formas de causa falsa. Algo que nosotros simplemente, bueno, por lo menos yo doy fe de mí y de todos los compañeros que damos filosofía, pues nosotros calificamos la clave y no nos estamos viendo quién es, ni es más, ni se mira el nombre porque uno le pone la clave encima, no sabe uno de quién está calificando. Vale, pero es causa falsa, digamos. Si yo perdí es porque no gané los puntos suficientes, pero yo trato de encontrar una causa que me alivie la conciencia. Consiste en que se afirma cierta información sin bases sólidas. La generalización imperfecta también es muy común, esa sí es bastante común en casi todos nosotros. Yo no sé cuando ustedes conocen a un, qué sé yo, un mexicano y dicen, ah, esos mexicanos son unos machistas, porque han visto obviamente actitudes machistas en varias personas mexicanas. Eh, pues obviamente a eso se le llama una falsa generalización porque el hecho de que haya mexicanos machistas, un número grande de mexicanos machistas, no implica que todos los mexicanos sean machistas. Es como cuando afirmamos que todos los chapines somos unos huevones, es cierto, hay un chapines que no les gusta trabajar, pero eso no significa que a todos no nos guste. De hecho, a la mayoría nos encanta estar trabajando, aunque estemos enfermos. Mira, qué patoja. Permítame, solo voy a acomodar a esta niña porque ya se me durmió. Ahí estás, pero no vais a estar llorando. Vas a distraer a mis. Ya, ya se me va a dormir. Eh, Aquí hay un ejemplo cabal al que estaba aludiendo. He visto que los comentaristas deportivos mexicanos son unos abusivos y odian a todos los que no sean mexicanos. Seguramente todos los mexicanos son iguales. Esta es una falacia de la falsa generalización. Y nos pasa a todos. Llegamos a un lugar y vemos, a, qué sé yo, dos borrachitos y decimos, ah, aquí todos toman mucho. Y así hacemos. Ah, esos estudiantes de derecho son unos bochincheros, porque en efecto hay algunos huelgueros o pseudo huelgueros al servicio del usurpador Mazariegos, que pues obviamente hacen bochinches para desprestigiar. Bueno, ¿en qué se basa esta falacia? En que a partir de un número limitado de casos se generaliza. Del conocimiento de unos cuantos casos se presume una afirmación que abarca a la totalidad de los casos. Entonces, hasta aquí llegaríamos con la explicación de las falacias. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud.
¿Qué dice mi estimado Walter? Sí, buenas noches, Lick. Una consulta, en el caso de la falacia de la pregunta compleja, por ejemplo, Ajá, usted puso el ejemplo de por qué los chapines somos tan alienados, o sea, usted dijo de que ahí, en esa premisa, pues ya se daba por sentado de que los chapines son tan alienados. así es. Entonces, en este caso, por ejemplo, no sé si es correcto digamos, responder con otra pregunta, porque si la persona está afirmando que los chapines son alienados, o sea, tendría que tener los argumentos para poder demostrar que en realidad son alienados. Claro, claro, en cualquiera de los casos, en cualquier caso en donde existe una falacia, lo que se tiene que hacer es desarmar la falacia. Ahí así como usted dice, bueno, ¿y en qué se basa para tal cosa? O apórtenme pruebas de tal cosa. Pero, y así es en todas, en la falsa generalización decimos los chapines somos unos alienados, pues estamos generalizando, hay muchos chapines alienados, pero eso no indica que todos lo seamos. Y entonces lo que hay que hacer es desarmar, desmontar, es decir, eh, como se hace en lógica formal, que decíamos, no, esto es un silogismo inválido porque no cumple con la regla tal. Así pasa acá. No, ese argumento no es válido porque usted no está aportando los argumentos, los elementos de prueba. Así como el estupidito de Curruchiche, ¿vale? No, no aportó ninguna prueba, pero está afirmando cosas relacionadas con, y se está metiendo con una, no es que la ONU sea la gran maravilla, pero esas instituciones son sólidas, son de mucha trayectoria, y pues él simplemente con tal de votar nuestra incipiente democracia está haciendo afirmaciones de la causa falsa. David, adelante, por favor. O no sé si le quedó levantada la mano, por eso está así. No, licenciado, tengo una duda. Ujú. Adelante. Eh, por ejemplo, a la hora de hacer el examen final y Ajá. responder la falacia a la que pertenece cada uno. Por Ujú. ejemplo, usted ve que aquí en la falacia del pueblo está como mal dicha, entonces, digamos, a la hora de responder ponemos apelación por conglomeración o ponemos según lo que dice el libro No, como según lo respuesta. que dice el libro. Porque esos son nombres de alguna manera ya, no es que yo me los haya inventado, son nombres ya que ya existen, que ya hay un consenso en nombrarlos así, Gracias, Lick. para servirle. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta relacionada con la falacias. Si no, me gustaría empezar con el tema que más me enchuta, que más me gusta del curso, que es el tema de la dialéctica. Estaríamos ya en el capítulo 12. Y ahorita se los comparto. Les comparto la presentación. Hoy vamos a empezar con este tema, porque como les digo, es tan rico, tan vasto, que no me gustaría dejárselos así a medias. Lo que sí les puedo decir es que no se puede abarcar, no se puede comprender la dialéctica en 3 clases, que son las que nos quedan, pero a mí me gustaría, o ingenuamente, siempre pienso en dejarles como que una semillita ahí de deseo por comprender la dialéctica. Por eso siempre empiezo con un testimonio personal, ¿va? Así como hacen los evangélicos en el culto, o también yo creo que los alcohólicos anónimos también hablan de sus testimonios o algo así como para mover a la conciencia. Pues la dialéctica, yo me empecé en la filosofía, me enamoré de la filosofía a través de la dialéctica. Yo sí hacía trampa, ¿va? Por eso ahora la penalizo tanto. Porque tenía un hermano mayor, ya murió, que no le gustaba la filosofía, no le gustaba nada así abstracto, él era muy práctico, él de hecho se graduó como médico. Y entonces, cuando él estaba en la preparatoria, en México se le llama preparatoria, lo que aquí se llama bachillerato, yo le, yo le hacía sus trabajos, él me pagaba porque yo les hiciera sus trabajos y entre ellos estaba pues
un trabajo relacionado con la introducción a la dialéctica de la naturaleza, en donde Engels explicaba de cómo en la naturaleza se viven las leyes de la dialéctica. Y a partir de eso yo me empatiné y créanme que me cambió la vida. Me ha cambiado, me sirvió mi experiencia como profesional es en la semiología. Y yo no habría avanzado para nada en la semiología si no fuera porque tenía una base dialéctica sólida. Además, la dialéctica en general es una herramienta eh, intelectual que nos hace perder la ingenuidad, por decirlo así, perdemos la virginidad de nuestras neuronas, porque nosotros normalmente, y es producto del sistema educativo, cultural, religioso en el que vivimos, normalmente somos muy ingenuos en nuestras apreciaciones. No es casual que en Guatemala siempre, en la Guatemala capital, siempre gane el peor para la alcaldía. ¿Por qué gana el peor? Porque obviamente lo eligen personas que no tienen conciencia, que no saben pensar más allá de lo evidente, de lo obvio, o que se dejan llevar por mecanismos muy profundos que están muy anclados en el inconsciente, de veneración por a eso se le llama el síntoma de Estocolmo. Quien me hace daño, yo me identifico con él. Eh, entonces, el, el, la explicación es precisamente porque tienen un pensamiento adialéctico, formalista, un pensamiento demasiado superficial. La dialéctica justamente lo que pretende es que profundicemos, que no nos quedemos en la superficie cuando analizamos una situación, sino que nos pongamos a dialogar, es decir, vemos un fenómeno y buscamos las fuerzas ocultas que están detrás de ese fenómeno y que provocan que ese fenómeno exista. Por eso, cuando estudiamos dialéctica, la realidad se vuelve mucho más rica, se vuelve complicadísimamente rica, eh, profundamente hermosa, porque vemos la realidad desde múltiples perspectivas. No sé si han visto algún cuadro de Picasso. Picasso obviamente era un comunista y sabía mucho de dialéctica. Pues Picasso trata de reflejar eso. Si quieren, busquen, aunque sea solo por curiosidad, cuadros de Picasso y van a ver que él superpone, por ejemplo, está un retrato de perfil, pero pone sus dos ojos de frente. Y lo que él quiere decir es que se puede ver la realidad multidimensional. Es decir, que nosotros podemos percibir un aspecto de la realidad, pero a su vez debemos presuponer otros aspectos que tal vez no son visibles o no son perceptibles a simple vista, pero que la dialéctica nos hace entender que están ahí. Cuando ustedes quieran analizar, por ejemplo, por qué justamente, yo escribí un artículo, cuando quieran lo leen, y lo hice a propósito, morbosamente a propósito, se llama el, La bruja, el chen, el hueco y el indio. Son tres de los seres más despreciados en nuestra sociedad excluyente. La mujer como bruja, el hombre como homosexual y el indio. Entonces no es casual que justamente esos tres personajes sean los que están abanderando todo este proceso de descomposición de nuestra democracia. Porque estos personajes al final los van a quitar y están haciendo que los odie el pueblo. ¿Por qué? Porque se están protegiendo quienes los manejan a ellos. No sé si se han dado cuenta, si encontrara a un grupo grande a Curuchiche, lo lincha. Pero si encontrara un grupo grande a Castillo Sinibaldi, ¡ay, lo veneran! Y no saben que Castillo Sinibaldi es quien está moviendo los hilos del poder para que Curuchiche y la bruja de Gerona estén siendo lo que son. Y que Yamatei haya hecho lo que hizo y que Miguelito haya hecho lo que hizo. Entonces, pensar dialécticamente es pensar en una realidad multidimensional en donde no se puede explicar un fenómeno si no se contemplan todos los aspectos que están detrás de ese fenómeno, que nos ayudan a entenderlo a profundidad y no a quedarnos en lo meramente superficial.
La dialéctica se basa en principios que aparentemente son muy sencillos, igual que los principios lógicos supremos. La dialéctica es una forma superior de la lógica formal, se me olvidaba decirles. La dialéctica se crea como un método filosófico, es decir, un método para hacer filosofía. Con el transcurso de los siglos se convierte en el método de la ciencia. Por eso ustedes pueden ver que no se, su profesora no de métodos no se conforma con que acudan a una fuente en su marco teórico. Ella les pide múltiples fuentes. Es más, yo me imagino que Ana Luisa les indica, bueno, tienen que buscar hasta fuentes contradictorias, porque precisamente del debate de esas fuentes ustedes van a ir encontrando una síntesis y van a ir planteándose su perspectiva. Entonces, la dialéctica parte de esos principios eh, que son algo así como que la base a partir de la cual se construyen las leyes de la dialéctica. Y las leyes de la dialéctica son algo así como los principios más generales que explican el movimiento de la realidad. Entonces, hay dos principios básicos de los que parte la dialéctica. El primero, que hay que tomar conciencia de que el mundo en el que vivimos es un mundo que se transforma permanentemente y perpetuamente. Es decir, el movimiento, la transformación es inherente a la realidad. Nosotros tenemos que tener la conciencia de que cualquier cosa que conozcamos, la estamos conociendo como que si le tomáramos una fotografía ahorita, pero en cuanto la tomamos, ya la realidad ha cambiado. Ustedes pueden ver una fotografía de sus papás cuando eran jóvenes y pueden ver a sus papás ahora. Son la misma persona, pero han sufrido una serie infinita de cambios. La fotografía no les miente, ni la realidad actual les miente. Lo que pasa es que hay que entender que hay que comprender que no se puede conocer la realidad en un estado estático. Para fines puramente de explicación, pues uno como que congela la realidad y dice esto es así. Pero uno tendría que decir, esto fue así en el momento en que ya estoy dando mi informe, seguramente ya no es igual a como era en el momento en que yo lo estaba estudiando. ¿Estamos? Por eso el primer principio que se trata de explicar en la dialéctica es el del cambio incesante. Todos sabemos que la realidad cambia, ¿no? Ahora, lo interesante de la dialéctica es que se mete a profundidad y explica el por qué cambian las cosas. Y esto es, por decirlo así, su genialidad. Es decir, no se conforma con decir todo cambia. Heráclito de Éfeso hace 26 años se estaba bañando en un río y pensó, ninguna persona puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque a la siguiente vez ya no va a ser las aguas ya han pasado y la persona ya no va a ser la misma. Ese fue como que el primer principio dialéctico de la historia de la filosofía. Pero ese principio solo dice todo cambia. Lo interesante de la dialéctica científica del siglo XIX, que es la que yo les estoy compartiendo, es que, bueno, siglo XX sobre todo, es que no se conforma con decir todo cambia. Eso es algo muy superficialito, sino de explicar por qué cambian las cosas. Y miren esto tan interesante. Las cosas cambian porque llevan en su interior el germen del cambio. Es decir, esencialmente todo está diseñado, configurado para cambiar. Hay fuerzas internas que propugnan el cambio. Miren ustedes, hay personas que intentan, qué sé yo, se ponen cremas y se ponen un gran repello de ¿cómo se llama? Para evitar que se le mire el paso de los años. Pero los años pasan, pesan y pisan y tarde o temprano se transforma el rostro. Entonces, nosotros podemos intentar detener el cambio, pero va a ser imposible que la naturaleza de nosotros mismos como seres vivos nos impele, nos empuje
hacia la muerte. Dicho de otra manera, al interior de cada realidad, les pongo el ejemplo en nosotros como personas, pero también ahorita van a ver el ejemplo de una semilla. Al interior de cada realidad existen fuerzas que se oponen y esas fuerzas, lo vamos a ver, se llama la ley de la unidad y lucha contraria. Esas fuerzas, al estar en constante roce, pues obviamente provocan cambios. Entonces, cuando encontramos un ser vivo, cualquiera que sea, inmediatamente lo tenemos que asociar con un ser muerto. Y cuando encontramos algo inerte, pero orgánico, inmediatamente pensamos en una nueva forma de vida. Cuando nosotros, como por ejemplo yo, Carlos Velázquez, morimos, no es que se acabe la vida, es que la vida se transforma por la naturaleza interna misma de la vida, por la esencia misma de la vida. Entonces, así como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, la vida no se crea ni se destruye, solo se transforma. Somos una forma de vida en este momento, pero tarde o temprano esta forma de vida va a morir para dar lugar a una nueva forma de vida que a su vez en algún momento va a morir para dar lugar. Y todo eso porque ya hay al interior de la vida el germen de la muerte y al interior de la muerte el germen de una nueva vida y así hasta el infinito y más allá. Ahora bien, yo les hacía hace un momento con un sentido irónico y me disculpo si alguna de ustedes compañeritas se pinta, se maquilla y todo eso es algo que cada quien decide hacer, pero les decía y retomo esto porque eh, ya sabemos que de todos modos vamos a envejecer, que nuestro rostro va a cambiar y va a cambiar y se va a ir arrugando y se va a ir vieran cómo era yo de guapo cuando era joven, ahora ya viejo, pues ya no. No, yo nunca fui, yo siempre fui feíto. Bueno, imaginémonos que alguien dice, yo voy a ralentizar mis cambios, el cambio de mi rostro. Y entonces se empieza a poner, por ejemplo, algún gel de sábila, de aloe vera, porque la aloe vera humecta, mata gérmenes, limpia, etcétera. Y en efecto, eh, el movimiento externo, es decir, esa capa que yo me pongo al exterior de sábila, me puede ayudar a que mi rostro se arrugue con menos prontitud. Pero de que se vuelve pasa, se vuelve pasa. Entonces, el movimiento interno está condicionado por el movimiento externo. Veamos este ejemplo. Una semilla en este caso creo que es de frijol, eh, obviamente va a transformarse. Hundimos la semilla de frijol y no es una cuestión de que ella lo vaya a decidir, simplemente al interior de ella misma y por su naturaleza, por su esencia, va a haber fuerzas que van a provocar cambios paulatinos hasta convertirlo en una plantita en este caso, de frijol. Ahora bien, tiene que haber un movimiento externo, es decir, cambios que se operen al exterior de la semilla misma para que la semilla se convierta en una planta de frijol. Entonces, el movimiento interno necesariamente, y a eso se le llama, y dialécticamente interactúa con el movimiento externo. El movimiento interno lo produce la esencia misma y se produce, se genera independientemente de la voluntad de una persona o de una cosa. Pero el movimiento externo coadyuva o va propiciando que el fenómeno aquel se vaya por un lado o se vaya por el otro. Tenemos una semilla de frijol, la metemos junto con otro montón, la hervimos, le echamos cebollita picada, etcétera, y la convertimos en un delicioso plato. Pero si esa semillita, en lugar de llegar a nuestra panza y después a donde les dije, la hubiéramos sembrado, esa semilla hubiera seguido otro cauce, su evolución hubiera seguido por otro camino. Entonces, el movimiento interno siempre está condicionado por el movimiento externo, pero el movimiento externo no puede alterar la esencia del movimiento interno. Siempre que hay dialéctica, hay esa unión y lucha de contrarios, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el movimiento? El cambio incesante se le llama a este principio.
Por favor, Walter, y después David. Sí, licenciado, digamos que a mí me surgió una duda porque usted cuando estaba hablando acerca del camino cesante, habló de que todo tiene un diseño y todo tiene una configuración. Entonces, a mí me viene a la mente, por ejemplo, si todo tiene un diseño y una configuración, o sea, algo que tiene un diseño, forzosamente tuvo que haber alguien, un diseñador que ha hecho ese diseño, ¿verdad? Así como, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras manos el libro de filosofía y tenemos, pues, o sea, vemos una portada, vemos los capítulos por los que está conformado y los textos armados, etcétera. O sea, nosotros no podemos dar por sentado de que este libro se hizo, digamos que apareció de la nada, sino que forzosamente tuvo que haber alguien que pensó en ello antes para poderlo, digamos, terminar y ya tener un producto terminado. Claro. Entonces, la consulta que me surge a mí es que si todo tiene un diseño y todo está configurado, incluso el mismo ser humano, el ADN podríamos decir que es como su libro de diseño, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que haber un diseñador. Entonces, la pregunta aquí es quién es ese diseñador, ¿verdad? Digamos que es una pregunta retórica que se ha usado a lo largo de la historia para demostrar, digamos, desde esa perspectiva la existencia de Dios. Pero Ujú. si nos basamos en la falacia de la ignorancia, el hecho de que tenga que haber un diseñador no implica que haya un Dios, pues. Yo le diría de esta manera, por supuesto, el libro tiene un diseñador y ahí dice Carlos Augusto Velázquez. Em, el ser humano y su ADN es producto de una evolución permanente, constante, y esto pues hasta la Iglesia Católica lo aceptó. Lo acepto pues, o sea, ya abiertamente. Em, el ADN se va transformando en la medida en que, cabal, el movimiento externo va propugnando transformaciones de adaptación. Lo que nos caracteriza como seres humanos es que somos la especie que más adaptable, digamos. Nosotros podemos estar yo por ejemplo en diciembre voy a estar cerca del Polo Norte y podemos estar en la isla de Cuba, en el puro trópico, y podemos sobrevivir porque nuestro ADN se va adaptando. Pero es una naturaleza de los objetos mismos. Y por supuesto, antes de nosotros, el Cromañón o el Homo erectus o el Australopithecus o cualquiera de todos esos tenía un ADN que a su vez fue producto de cambios que fueron provocados precisamente por el movimiento externo. Es decir, es, por ejemplo, la carencia de garras fuertes para defendernos, de un hocico con unos dientes poderosos para destrozar, nos obligó a desarrollar el cerebro de una forma más grande. Es decir, de nuestras carencias nosotros eh, forzamos la evolución de nuestro ADN para que cada vez las generaciones, pues estamos hablando de millones de años, no de que mi papá era así y yo ya soy de otra manera, sino de miles, miles, miles de años, pero por causas de la naturaleza misma. Eso le diría yo desde mi perspectiva atea y desde una visión científica, ¿verdad? Entonces, no es que haya habido un diseñador, o sea, desde una perspectiva como la mía y de la ciencia, no podríamos pensar, no lo estoy diciendo de forma irónica, solo estoy tratando de metaforizar. No podríamos pensar que está Dios ahí, ay, ahorita ya es momento en que le meta un nuevo elemento al ADN de este sujeto para que se adapte al frío. No, y esto lo podemos ver con las plantas. Ustedes pueden trasladar una planta, yo lo he hecho, de la costa, un clima cálido, con mucha humedad, con mucho viento, hacia la montaña en donde vivo. Y se va a adaptar. Algunas se adaptan y algunas mueren. Precisamente las que más se adaptan son las que permanecen, que es una de las condiciones o una de las formas en que la dialéctica plantea sus leyes. Muy bien, David.
Por supuesto, no comparto su opinión, Walter, pero también la respeto, ¿verdad? Es decir, sí comprendo la esencia de lo que usted está planteando y, por supuesto, me distancio de ello, pero eso no significa que no vaya a respetar su punto de vista. David, por favor. O sea, yo me quedé con una duda. Entonces, el tema de los movimientos, tanto, digamos, interno y externo, o sea, Ujú. el movimiento externo depende del interno o el interno depende del externo o, o, o cómo. Es que eso es lo que no entiendo. Ahorita lo va a entender con la concatenación universal. Una cosa no se puede explicar sin la otra, ni la otra sin la una. Es decir, el mundo está concatenado de manera de que ningún fenómeno es aislado. Pero les voy a explicar eso después de que reflexione sobre la dialéctica de lo interno-externo a nivel cognitivo. Nosotros tal vez no somos conscientes o no siempre somos conscientes. Entre más conscientes, pues obviamente mejor provecho sacamos de esto. Tal vez no somos conscientes, pero nuestro cerebro se está transformando. Permanentemente nuestras ideas están cambiando. Y no hay modo de parar que nuestras ideas cambien. Hay movimientos y de hecho la sociedad actual está dominada por un pensamiento muy conservador. Y conservador se le llama a aquella persona que algo así como que añora como que la historia se detuviera y que todo permaneciera así, que se siguieran respetando estas costumbres, estas tradiciones. ¿Y qué creen ustedes? Las personas que piensan así es porque de alguna manera están reproduciendo los intereses de las personas que se benefician con que las cosas sean así. Muy bien. Entonces, la dialéctica es siempre dinámica, es decir, por eso huye del conservadurismo, porque precisamente no cabe la posibilidad de conservar. Yo soy, no sé si lo saben, yo soy miembro de la Real Academia Española de la Lengua y de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Y muchos siempre dicen, mire cómo se está deteriorando el lenguaje. Y pues yo les digo, pero si el lenguaje por su naturaleza no puede dejar de cambiar. Lo que hoy nosotros consideramos como voces cultas, cuando surgieron eran de lo más vulgar que ustedes se puedan imaginar. De hecho, imagínense, el latín que da lugar al español es el latín vulgar, del vulgo, del pueblo, el latín de la gente que no tenía mucha cultura, digamos, en términos clásicos culturales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que así como cambia lo superficial, cambia también lo profundo, dice una canción, así nuestro cerebro va transformándose. Lo querramos o no, se transforma. Llega una idea y ahorita tal vez con eso empiezo a responderle a David. Imagínense ustedes una totalidad, nuestras ideas. ¡Pum! Se inserta una idea nueva. Esta idea no es que vaya a venir y se vaya medio a acomodar, quítate de ahí, vos me voy a sentar y se vaya a acomodar ahí en nuestro cerebro. No, esta idea que llega de alguna manera nos hace reflexionar por todo lo que ya existe. Y al reflexionar por todo lo que ya existe, está cambiando todo. Pero a su vez, cuando esta idea llega a nuestro cerebro, no puede ser totalmente nueva, por decirlo así, y no puede conservarse totalmente limpia, porque de alguna manera va a contaminarse por todas las ideas previas que existían. Por eso ustedes lo pueden ver cada vez que alguien pregunta, yo explico una cosa y cada uno de ustedes capta algo distinto. No porque la captación sea subjetiva en el sentido de que no hay posibilidad de objetividad, sino porque cuando uno inserta algo dentro de otro cuerpo, cambia lo que se inserta y cambia el cuerpo completo. Entonces, eso es la dialéctica de lo interno y de lo externo. Yo perdonen porque estos son temas tan abstractos que es muy difícil encontrar ejemplos así que puedan ser evidentes. Entonces tengo que acudir a mí mismo, ¿verdad? Yo recuerdo, como les conté mi historia, la historia que les conté de cuando empecé con la dialéctica es cuando yo tenía 13 años. Yo estaba estudiando tercero básico y mi hermana estaba estudiando preparatoria. Muy bien, pero con el paso de los años, a los 20 años, yo me volví experto en semiótica cuando estaba estudiando letras.
y me volví experto en semiótica porque una vez, se los conté creo yo, caminando en el pasillo, ¡pum! De repente me recordé de una ley de la dialéctica y lo relacioné con una historia que yo estaba analizando, un cuento que estaba analizando. Entonces, cuando llegué con mi profesor, que era un doctor graduado en la Sorbona, eh, y le planteé, se quedó, pero ¿y cómo lo hizo? Porque pues eran temas demasiado densos dentro de nuestra formación eh, en humanidades. Y le dije, bueno, porque apliqué la ley de la dialéctica. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque si bien la dialéctica en su momento me sirvió a mí, yo provengo de los movimientos revolucionarios de los años 80 y me sirvió precisamente como una base ideológica para fundamentar el socialismo, el comunismo. Una vez estudiando letras, eso lo trasladé a mi cerebro para entender los mensajes profundos que hay dentro de las obras literarias. Entonces, de lo social a lo literario. Ni era la misma ley de la dialéctica que yo aprendí como principio marxista revolucionario, ni era la misma semiótica que me había enseñado Roberto Peña, que era mi profesor de semiótica, sino que era una conjugación de distinto. ¿Eso qué significa? Que lo interno, que sería esa comprensión de la semiótica, se vio enriquecido por lo externo, que sería toda mi formación previa en dialéctica. Y a su vez, ahora ya entiendo la dialéctica desde otra perspectiva, porque yo la entendía en un principio solo como una herramienta política para provocar la revolución, y ahora lo entiendo como una herramienta nociológica para provocar el desarrollo pleno del ser humano. Entonces, más o menos, David, esa es la dialéctica de lo interno y lo externo. Lo interno influye en lo externo y lo externo influye en lo interno. Pero no es que estén ya algo así como que papeles, como una receta, ¿ah? Que le echa este poquito y le echa este poquito, le echa un poquito de interno y un poquito de externo para... No, es una relación siempre cambiante, siempre dinámica, siempre opositiva. Y aquí viene lo que yo le mencionaba, que se llama concatenación universal. Este es el segundo principio. Tenemos uno que se llama cambio incesante y otro que se llama concatenación universal. Le vamos a dar, no sé si Walter levantó la mano o yo me despisté. Perdón, Lick, se me acaba de levantar. Vaya. Gracias, Walter. El segundo principio, concatenación universal, también es uno de los más geniales que crea la dialéctica, porque nos indica precisamente lo que yo le comentaba a David. Todo cuanto existe en la naturaleza, en la realidad, está íntimamente imbricado. Es decir, la realidad se tiene que ver como una serie infinita, un tejido infinito de relaciones entre todo. De manera que yo corto un árbol, por eso, no sé si recuerdan capítulo 2, los indígenas le piden permiso a la naturaleza cuando cortan un árbol. Y es una metáfora real y dialéctica, porque saben, estoy cortando un árbol y estoy alterando la totalidad. Y al alterar la totalidad, me estoy alterando a mí mismo. Eso significa que no pasa o que no ocurre absolutamente ningún cambio que no provoque cambio en la totalidad. El cambio de una parte necesariamente implica el cambio de la totalidad. Y cuando la totalidad cambia, va transformando cada una de sus partes. A eso se le llama concatenación universal. Dice un bello poema de John Donne, un poeta inglés del siglo XVII, más o menos dicen, la muerte de cualquier hombre me disminuye puesto que estoy implicado en la condición humana, es más o menos una reflexión, y luego dice, nunca busques saber por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Muere un hombre cualquiera, encuentran 9 cadáveres allá en Palencia, y eso necesariamente me va a impactar a mí, o me está impactando, o va a impactar a la totalidad de Guatemala. Entonces, eh, eh, cuando hablamos de la concatenación universal, estamos diciendo que por mucho que queramos ser egoístas, siempre estamos en interacción y en interdependencia con todas las demás personas. Y si la sociedad está bien, pues yo voy a estar bien.
Y si la sociedad está mal, pues yo voy a estar mal. Y el hecho de que yo estoy mal no es algo que se produce solo a mi interior, sino es producto de toda una serie de relaciones que existen en la realidad. Así es que la concatenación universal nos habla em, de cómo no podemos explicar un fenómeno como la desnutrición si no lo interpretamos a la luz de todos los aspectos de la sociedad guatemalteca. No podemos entender cómo surge Curruchiche, una persona tan nefasta, si no entendemos que tenemos una oligarquía de lo más podrido, de hecho es la más podrida del mundo, en Guatemala, es decir, tienen el mismo pensamiento de los colonizadores cuando llegaron en el siglo XV. Perdón, ya mi garganta está tronando. Entonces, por decirlo de una forma, no es que Curruchiche sea la encarnación de la estupidez y de la idiotez, es que el sistema ha creado y generado condiciones para que surja un Curruchiche que puede haber sido precisamente un Yamatei o puede haber sido precisamente un Carlos Pineda. O sea, la misma porquería expresada en diferentes formas porque es el sistema el que está podrido. Igual cuando hablamos de Hitler, decimos Hitler es la encarnación del mal, pero Hitler no pudo haber surgido sin, no hay una sociedad donde se genera. Permítame, vamos a dejarlo acá porque ya tengo que descansar y tengo que responder esta llamada. Hasta luego, pasen buena noche. Buenas noches.